Un hombre llamado Day fue a nadar a la piscina sin saber que alguien había abierto la válvula de desagüe. Cuando Loki, su perro, empezó a ladrar y lo despertó, la mitad del agua ya se había ido. Day notó de inmediato que algo raro pasaba. Nadó a toda velocidad hacia el borde de la piscina, pero se llevó una gran sorpresa: no había escalera para salir. Intentó trepar, pero las paredes estaban tan resbalosas que no tenía de dónde agarrarse. Pensando rápido, tomó el colchón inflable, creyendo que podría subirse para salir, pero resultó ser demasiado bajo. Fue entonces cuando vio su teléfono en el borde de la piscina, reflejado en el agua. Se le ocurrió una idea. Se quitó el cinturón de su bata, lo amarró a sus gafas e intentó enganchar el celular para acercarlo, pero, después de intentarlo 1000 veces, no lo consiguió. Sin otra opción, empezó a gritar pidiendo ayuda, aunque sabía muy bien que en ese lugar abandonado nadie lo iba a escuchar. De repente, suena el teléfono. Era su novia, Koi. La vibración del aparato hizo que se moviera un poquito más hacia el borde. Day vio una chispa de esperanza. Estiró el brazo todo lo que pudo mientras Loki seguía ladrando como si lo animara. Pero en ese momento, Loki resbaló cerca del borde. El pobre intentaba trepar desesperadamente, pero las paredes también eran muy resbaladizas para él. Day sintió que el corazón se le rompía. Tenía que elegir entre intentar salvar su teléfono o salvar a su perro. Al final, no lo dudó. Usando el colchón inflable, empujó a Loki por las patas traseras hasta que logró sacarlo de la piscina. Pero cuando se volteó, vio que el teléfono ya estaba cayendo. Day se llenó de arrepentimiento, sintiéndose culpable. De pronto, escuchó otra vibración detrás de él. El celular, que seguía conectado al cable del cargador, no había caído del todo y seguía colgando en el borde. Day nadó desesperado para alcanzarlo, pero para entonces el nivel del agua había bajado aún más y no llegaba. Viendo que estaba a punto de perderlo, saltó con todas sus fuerzas, pero falló, y el teléfono terminó cayendo al agua. Se zambulló de inmediato para rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. El teléfono no encendía. Otra esperanza que se apagaba. Pensando rápido, Day se sumergió de nuevo hasta el fondo de la piscina y trató de tapar el desagüe con su bata, para evitar que el agua siguiera bajando. Pero cuando quiso volver a la superficie, se dio cuenta de que la cadena de sus shorts se había atorado en la tapa del desagüe. Justo en ese momento, llegó el repartidor de pizza que Day había llamado antes. El repartidor lo buscaba, llamándolo, y Day lo vio desde la piscina. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz no llegaba hasta arriba. El repartidor estaba por irse, así que Day, desesperado, hizo un último esfuerzo, rompió la cadena de sus shorts y nadó hacia la superficie gritando «ayuda» una y otra vez. Pero la suerte no estaba de su lado. El ruido de la motocicleta apagó sus gritos y el repartidor se fue, sin darse cuenta de nada. Day, agotado y sin fuerzas, terminó subiéndose al colchón inflable, y no le quedó más que esperar a ser rescatado. Pasó un tiempo que Day ya ni sabía cuánto. Su novia, Koi, al ver que él no le había devuelto la llamada, decidió ir por su cuenta a la piscina. Cuando llegó, vio a Day aparentemente dormido en el agua y quiso darle una sorpresa, pero todo terminó en tragedia. Apenas se acercó, se resbaló, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, mientras el cielo se oscurecía de golpe. La herida en su cabeza no dejaba de sangrar. De repente, Loki empezó a ladrar como loco hacia la entrada. Day volteó y vio algo que lo heló. Un cocodrilo estaba entrando. Le hizo señales a Loki para que se callara, pero el animal ya había puesto los ojos en el perro y se acercaba lentamente. De pronto, el cocodrilo perdió el equilibrio y cayó de lleno a la piscina. Day entró en pánico, se sumergió buscando al cocodrilo, pero no logró verlo. Sin perder tiempo, arrastró a Koi al colchón inflable. Day se quedó parado sobre el colchón, observando cada movimiento, pero, por suerte, el cocodrilo no parecía tener hambre y no los atacó. Al día siguiente, ya no quedaba ni una gota de agua en la piscina. El cocodrilo vigilaba desde un rincón con mirada amenazante, y Koi seguía sangrando. Necesitaba ser atendida. Day miró a su alrededor y notó que había un rollo de cinta pegado en la boca del cocodrilo. Con muchísimo cuidado, se acercó lentamente, tratando de agarrarlo. Justo cuando iba a hacerlo, Loki ladró otra vez, asustando a Day, que enseguida le hizo señas para que se callara. Por suerte, el cocodrilo seguía dormido. Day tomó aire, se armó de valor y volvió a intentarlo. Esta vez, justo cuando estaba a punto de alcanzar la cinta, el cocodrilo despertó. Por suerte, Day fue más rápido y logró quitarle la cinta antes de que lo mordiera. No quería ni imaginar lo que habría pasado si no. Rápidamente, vendó la herida de Koi. Para ese momento, ya llevaban 2 días y 2 noches atrapados ahí. El teléfono seguía muerto y no había señales de que alguien fuera a rescatarlos. En ese momento, Day notó la tapa del desagüe. Tal vez había una salida. Se acercó para revisarla, pero estaba asegurada con tornillos. Sin perder de vista al cocodrilo, intentó girarlos, pero no se movían. Volvió junto a Koi y se dio cuenta de que el collar que ella llevaba podía servir como herramienta. Se lo quitó con cuidado, pero justo entonces vio que el cocodrilo se había acostado sobre la tapa del desagüe y abrió sus enormes
enormes fauces. Day improvisó rápido, arrancó un pedazo de cinta adhesiva y trató de distraer al cocodrilo, lanzándosela. Por suerte, el animal no se molestó mucho y simplemente se dio vuelta. Aprovechando el momento, Day usó el collar como destornillador y después de mucho esfuerzo, logró abrir la tapa. Miró dentro y vio un túnel. No había tiempo que perder, era mejor arriesgarse que quedarse ahí esperando la muerte. Corrió hacia Koi para despertarla y salir juntos. Pero cuando no estaba mirando, el cocodrilo se había arrastrado silenciosamente dentro del túnel. Day esperó afuera un buen rato, pero no veía señales del cocodrilo. Preocupado por Koi, decidió lanzarse al túnel también, sin saber en qué dirección estaba el cocodrilo. Solo podía confiar en su suerte, y para su sorpresa, no le fue tan mal, encontró una salida. Sin embargo, estaba cerrada. Empezó a gritar desesperado, pidiendo ayuda, sin darse cuenta de que el cocodrilo había regresado a la piscina y se acercaba lentamente a Koi. Loki, al ver el peligro, ladraba desesperadamente. A través de un espejo, Day vio el reflejo del cocodrilo acercándose a Koi. No lo dudó, regresó corriendo. El cocodrilo ya estaba junto a ella, intentando morderle la cintura. Justo a tiempo, Day se lanzó contra el animal y logró apartarlo. El cocodrilo no se rendía, así que Day tomó un palo y lo ahuyentó como pudo. Finalmente, el cocodrilo se fue, pero Day estaba completamente agotado. Se sentía débil, mareado, y todo empezaba a verse borroso. Para la noche, Koi finalmente despertó, pero no había ni comida ni agua. Sabían que así no durarían mucho. Entonces notaron algo extraño. El cocodrilo no se había movido de un mismo lugar en todo el día. Al día siguiente entendieron por qué. El cocodrilo había puesto un nido de huevos. Justo cuando hicieron ese descubrimiento, Day volvió a marearse y terminó desmayándose. El cocodrilo, al ver la oportunidad, empezó a arrastrarse lentamente hacia él. Mientras tanto, Loki ladró con fuerza para advertirle. Day, aunque débil, se dio cuenta del peligro y reaccionó a tiempo. Saltó, empujó al cocodrilo hacia la alcantarilla y cerró la tapa de golpe. Luego, él y Koi arrastraron un sofá y lo pusieron encima de la tapa para asegurarse de que no pudiera salir. Todo formaba parte de su plan. Necesitaban esos huevos para sobrevivir. Usando los lentes de Day para enfocar la luz del sol y frotando palos, lograron encender un fuego y cocinar los huevos. Por fin, después de tanto sufrimiento, tuvieron una verdadera comida. Con las fuerzas recuperadas, intentaron apilar el sofá y hacer una escalera humana para escapar, pero la piscina era demasiado profunda, más de 6 metros, y no lograron llegar hasta arriba. Sin más opciones, decidieron intentar escapar por la alcantarilla. Quitaron el sofá y, tan pronto como liberaron la tapa, el cocodrilo salió disparado. Aprovechando la confusión, Day y Koi se deslizaron rápidamente dentro del túnel. El cocodrilo, al ver que sus huevos habían desaparecido, enloqueció de furia y los persiguió, pero ellos lograron meterse en el túnel justo a tiempo, esquivando por poco el ataque. Aunque estaban a salvo por el momento, el rugido furioso del cocodrilo los hizo acelerar. No podían perder más tiempo. Day y Koi se apresuraron a buscar una salida. Justo entonces, Loki comenzó a ladrar emocionado. Había visto un dron. Day gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero el controlador del dron no pareció escucharlo. No dispuesto a rendirse, Day corrió de regreso por donde habían venido y abrió la tapa de la alcantarilla, solo para quedarse atónito. Era un simple dron de juguete, ni siquiera tenía cámara. Aún así, siguió gritando, esperando que el dueño estuviera cerca. Mientras tanto, el cocodrilo, que los vigilaba desde cerca, parecía burlarse de ellos, como diciendo que nunca escaparían. En ese momento, una fuerte ráfaga de viento derribó un cable de un poste cercano. Day vio una nueva oportunidad, tal vez podía trepar usando el cable. Sin pensarlo, empezó a escalar, pero no fue tan fácil como imaginaba. El cable estaba cubierto de puntas afiladas, y después de solo unos pasos, sus manos ya estaban sangrando. Aún así, apretó los dientes y siguió subiendo. El cable se balanceaba peligrosamente, pero era su única salida. Cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el cable se rompió de repente. Day cayó violentamente al suelo, sintiendo un dolor insoportable. Como pudo, vendó sus heridas antes de desmayarse. Cuando volvió en sí, un dolor agudo atravesaba su pierna. Miró hacia abajo y vio, horrorizado, al cocodrilo mordiéndolo. Entró en pánico y pateó desesperadamente, pero el cocodrilo no quería soltarlo. Abrió sus fauces llenas de sangre, listo para atacarlo de nuevo. En un acto de desesperación, Day agarró un cubo cercano y golpeó al cocodrilo una y otra vez hasta que finalmente se dio por vencido y se alejó. Esa misma noche, a pesar del dolor, Day volvió a meterse en la alcantarilla, arrastrándose en la dirección opuesta. Avanzó durante mucho tiempo, hasta que finalmente encontró otra tapa. Empujó con todas sus fuerzas, lleno de esperanza, pero al salir se llevó otra decepción. No era la salida,
sino otra piscina vacía. La desesperación lo invadió. Tantos fracasos seguidos lo hacían querer rendirse. Al día siguiente, el mismo dron de juguete cayó de nuevo en la piscina. Esta vez, dos hombres bajaron una escalera para recuperarlo. No se dieron cuenta de nada raro, ni de la sangre ni del cocodrilo escondido debajo del sofá. Al escuchar sus voces, Day corrió hacia la alcantarilla, pero cuando llegó, ya se habían ido. Gritó, pero su voz apenas salía. Por suerte, aunque se habían marchado, dejaron la escalera olvidada. Day vio una nueva esperanza. Sin embargo, cuando intentó acercarse, el cocodrilo le bloqueó el paso. Mientras tanto, del lado de Koi, la lluvia creciente la había atrapado. Si no se iba pronto, podría ser demasiado tarde. Enfrentándose al cocodrilo que bloqueaba el paso, Day tomó una decisión audaz. Envolvió el alambre alrededor de sus manos, listo para luchar. Pero el cocodrilo atacó primero, mordiendo con fuerza su pierna izquierda. Day, en un rápido movimiento, giró su cuerpo y saltó sobre el lomo del cocodrilo. Con toda la rabia acumulada, le dio un fuerte puñetazo a la cabeza y luego agarró un tubo de acero cercano, golpeándolo con fuerza hasta meter el tubo dentro de su boca. El cocodrilo quedó inmóvil. Finalmente todo había terminado. Sin perder tiempo, Day intentó subir la escalera para escapar, pero de repente fue arrastrado accidentalmente por unos barriles que caían. Su última esperanza se había desvanecido. Day cayó al suelo, derrotado, sintiendo que todo lo que había vivido esos días era una tortura interminable. Justo entonces, escuchó el sonido de un silbato. Era Koi pidiendo ayuda. Loki, creyendo que lo llamaban, corrió hacia la piscina, tirando bruscamente de la correa. Day intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Aunque destrozado, sabía que si no salvaba a Koi ahora, la perdería para siempre. Reuniendo el poco valor que le quedaba, agarró la correa de Loki y, luchando contra el dolor, trepó de regreso hacia la piscina. Con esfuerzo, regresó a la alcantarilla, usó el tubo de acero para abrir la tapa y, justo a tiempo, sacó a Koi del agua. Por suerte, Day había llegado antes de que fuera demasiado tarde. Exhaustos, los dos se abrazaron con todas sus fuerzas, sabiendo que, al final, lo habían logrado.